Sé lo que es tocar fondo y sé lo que se siente pasar por oscuridad, no ver el siguiente paso, sentir incertidumbre, sentir miedo, sentirte sin dirección. He pasado eso en varias ocasiones. Lo pasé cuando emigré a Ecuador y construí allí desde cero, lejos de familiares, lejos de amigos. Experimenté soledad extrema, supe lo que era no tener el alimento o la comida en la heladera, sé lo que es sentirse solo, sé lo que es también estar muy limitado tanto de dinero como de tiempo, porque llegué a tener como 10 empleos aproximadamente y en el último trabajé más de 12 horas al día. No fue el único empleo, llegué a trabajar hasta 15 horas al día y solamente tener un departamento para llegar y dormir. Entonces he experimentado lo que es estar limitado. Sé lo que es tener una cárcel mental lleno de pensamientos negativos y de miedos. Sé lo que es pasar por una ruptura amorosa en un momento en donde ya de por sí estabas golpeado o golpeada. Sé lo que es tener una autoestima baja, por eso puedo saber cuándo está fuerte y cuándo está sólida. Sé lo que es quebrar porque he pasado por quiebras, he perdido todos mis ahorros, he perdido mi departamento, me he mudado de ciudad, he perdido personas que consideraba amigos, hermanos y realmente he experimentado mucho dolor en el camino y considero que toda persona que camina pasa por eso, que toda persona que busca crecer y que busca verdaderamente estar mejor, le llegan esas situaciones que pide como para poder prepararse. Si yo digo yo soy una mujer de alto valor, si yo digo yo soy una mujer disciplinada, si yo digo yo tengo paz, yo soy luz, yo soy amor, yo soy una mujer exitosa, yo tengo una vida de riqueza, cuando tú dices todo eso, que es lo que quieres, obviamente te llegan situaciones para poder prepararte y que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque tú lo pediste. Lo que sucede muchas veces es que hay personas que piden mucho, pero resulta que a la hora de la preparación no ponen el trabajo. Entonces quieren recibir sin dar. Y literalmente es como un molde, no sé cómo se llaman esas figuras, cuando tú le vas dando forma con tus manos el barro, ¿no es cierto? Bueno, literalmente así somos nosotros cada día, con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, vamos dándonos forma a nosotros mismos. Esa forma que admiramos, que respetamos y que no es de un día a otro, que no es de un momento a otro, porque tienes años sosteniendo creencias y pensamientos que tomaste de cierta manera como ciertos y que estás rompiendo eso. Entonces, yo la verdad, las veces que he tocado fondo, y seguramente también te ha pasado, las veces que experimentas dolor, es la oportunidad de poder acercarte más a Dios también, porque en ese dolor conectas con Él. En el dolor y cuando tú te quebrantas, realmente es cuando inician las fuerzas de Él, una fuerza superior. Seguramente te ha pasado que dices, he pasado por situaciones en donde ni siquiera sé cómo he podido seguir avanzando y caminando. Pues precisamente porque cuando se terminan tus fuerzas, empiezan las de Él. Y te voy a compartir cuál es la mentalidad que yo te recomiendo verdaderamente tener para no rendirte en el camino, porque la persona que no se rinde es la persona que va a llegar a puerto seguro. O sea, sin duda, sea lo que sea que pase por su vida, tú vas a poder materializar y tener todo lo que te propongas siempre y cuando tú puedas desarrollar esta mentalidad, porque la mentalidad lo es todo, lo es absolutamente todo. Punto número 1, cuando yo miraba a mi alrededor y no me gustaba mi vida actual o mis resultados actuales, punto número 1, lo que yo hacía era no aflojar, sino por el contrario, poder potenciar mis hábitos y poder construir disciplina. En esos momentos de adversidad tú tienes la bendición y la oportunidad de crear esa reputación ante ti mismo y que luego puedas proyectarlo afuera. Porque
en donde la mayoría deja de intentarlo y se rinde, es cuando los valientes, los inteligentes y los merecedores se quedan y lo siguen haciendo. Entonces, en esos momentos es cuando yo menos me fallo. Y no te digo que es lo más fácil, porque no tienes ganas de ir a entrenar quizás, porque tienes ese dolor, porque te puede bajar la energía. Pero lo peor que tú puedes hacer es soltar esos hábitos que te elevan y te siguen formando para ser mejor. O sea, eso es lo que menos tienes que hacer. Eso de, bueno, me siento mal, entonces dejo de accionar y me paralizo. Eso es autodestrucción. Cuando tú frenas y cuando tú dejas de hacer cosas que en realidad te hacen bien, resulta que baja muchísimo más tu frecuencia. Entonces es cuando más tienes que aplicar disciplina. No tienes ganas, hacerlo. Ir a correr, ir a esa clase, ir a entrenar. Porque créeme que eso es lo que te va a permitir no seguir cayendo hacia abajo, sino por el contrario, elevar tus pensamientos, tus emociones y por ende tu vibración. Entonces es cuando, de verdad, cuando yo paso por momentos de adversidad es cuando más hago cosas, cuando más logro conectar, y es por eso que vuelvo a subir, porque es la mentalidad que aplico. Entonces es cuando más afilo disciplina. Punto número 2. Yo considero y recomiendo a todo el mundo que verdaderamente quiere crecer tener un proceso de aislamiento. ¿Cuál es ese proceso de aislamiento? Yo vivo en una burbuja. Esa es la realidad, creada por mí misma y obviamente guiada por Dios. Y en esa burbuja yo me levanto a las 4 o a las 5 de la mañana, voy a entrenar, voy a running, me enfoco en mí, documento mi día, aporto valor, alimento mi empresa, en este caso si es tu empleo, tu negocio, lo que sea que te dediques, pero me enfoco en cumplirme y superarme cada día. No veo noticias, no veo Instagram de absolutamente nadie, solamente de 2 personas que me inspiran, y es cuando las busco realmente. No busco información aquí y allá picando distintas creencias porque chocan y te haces un embole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo leo tanto la Biblia como el libro, por ejemplo, actual que estoy leyendo de mentalidad. Veo mentorías para seguir afilando mis habilidades, para seguir mejorando mi forma de poder transmitirte este mensaje. Entonces vivo tan concentrada y tan enfocada en eso que resulta que a mí me pasó cuando yo salí al exterior, por así decirlo, cuando me topé con personas que formaron parte de mi camino, me di cuenta que estaban exactamente igual, de verdad. O sea, me di cuenta, vamos a ver si me puedo sentar ahí porque me está dando como el sol y está picantoso. Pensaba que me había puesto como un alfiler o algo. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo los volví a ver, me di cuenta que estaban exactamente en el mismo lugar, estaban con las mismas quejas, ganando lo mismo, en su misma posición, en su misma mentalidad, en su misma identidad. Y yo me di cuenta que estaba tan concentrada en mi camino, y yo me di cuenta que estaba tan enfocada en mis hábitos y en hacer esto diariamente cada vez con mayor fuerza. Avancé muchísimo. Y avancé tanto que hasta esas personas tuvieron que volver a conocerme, y otras que obviamente se fueron porque no iban como acorde con esta nueva identidad. Entonces, haciendo un resumen, punto número 1, en esos momentos de adversidad y de dolor es cuando más debes cumplirte y crear disciplina, tú creas reputación. Punto número 2, te recomiendo aislarte, es decir, concentrarte tanto en tu camino, en el presente, en priorizar tu paz, en dejar de ver el Instagram y las redes sociales para distraerte, en dejar de ver la vida de la persona que tienes al lado. De verdad que eso te va a cambiar la vida si tú lo aplicas. Vive en esa burbuja de constante crecimiento. Es como yo lo hago. Entonces, es por eso que avanzo muchísimo, porque quito las distracciones y lo que destruye a la mayoría de las personas. Y eso lo puedes ver en mi Instagram. En PaolaFabM yo te puedo asegurar que me buscas en este momento y vas a poder ver los hábitos que seguramente ya fui a entrenar, que seguramente ya te compartí un video de YouTube o la reflexión.
de verdad que utilizo las redes para compartirte mi día a día y aportarte valor, fin, no para distraerme, compararme o lo que sea. Y como último punto que yo te recomiendo hacer es verdaderamente operar desde esa nueva identidad que tú quieres formar. El mayor error de la mayoría de las personas es querer resultados diferentes, decidiendo y pensando desde su yo del pasado. Es decir, si tú hoy en día tomas decisiones y tienes pensamientos de tu yo del pasado, vas a crear tu futuro al igual que tu pasado. Es decir, vuelves a crear tu pasado en tu futuro. Esto es muy poderoso lo que te estoy diciendo. Si tú sigues pensando y decidiendo desde tu yo del pasado, vas a crear tu pasado en tu futuro, por más que tú desees cambios. Entonces, ¿cómo yo pude realmente tener cambios? Operando desde una nueva identidad, operando desde un pensamiento más elevado, por más que mi realidad y lo que yo vea me recuerde que todavía nada ha cambiado. Porque cuando yo estaba en un monoambiente, cuando yo no tenía el teléfono que me gustaba, cuando yo no vestía como quería, cuando yo estaba tan limitada y veía a mi alrededor esa realidad, ¿qué es lo que pasa? La mayoría se desanima, se frustra, se siente triste, ¿cierto? Lo que yo hacía por el contrario ante eso era, ok, conecto con mi versión más elevada. ¿Qué hace ella? Es disciplinada, agradece lo que sí tiene y sabe que esto es parte del camino para lo que ella va a construir. Entonces no es que mis emociones y mi acción son determinados por lo que yo veo hoy en día, sino por lo que voy a crear, por esa nueva identidad. Y es por eso que puedo manifestar y materializar algo diferente. Si tu decisión, por ejemplo, es, quieres cambiar, quieres construir disciplina, porque sabes que vives postergando. Ok, pero resulta que a la hora de invertir en alguien que te va a enseñar a construir esa disciplina, te genera miedo. Tú dices, mejor no invierto, mejor invierto cuando esté cómoda o cómodo de que me paguen esto y aquello. Tú estás decidiendo desde tu yo del pasado. Y como tú estás decidiendo desde tu yo del pasado, adivina qué, vuelves a crear más de lo mismo. Así que créeme que si aplicas esto va a cambiar en tiempo récord tu vida, porque yo lo he hecho más de una vez, porque más de una vez he tocado fondo y lo he experimentado. Así que no te voy a compartir algo que yo no haya hecho primero. Si te gustó este video, por favor házmelo saber dejando tu like, que no cuesta absolutamente nada. Hay personas que miran cosas que realmente le pueden aportar valor, pero que, no dan. Y yo la verdad es que no hago esto esperando recibir, pero sí te digo para que tú puedas avanzar. Por eso yo agradezco, por eso yo acciono también de lo que recibo. ¿Para qué? Para poder seguir recibiendo información de valor, para que puedan seguir llegando señales y personas a mi vida, porque las agradezco y lo hago saber. Así que bueno, nos vemos en un próximo video de YouTube. Si realmente tú estás pasando por una adversidad que crees no tener las respuestas o no saber cómo resolver, compártemelo por Instagram, que es PaolaFabM. Dime tu situación actual, qué te gustaría mejorar. Y créeme que si está en mis manos poder ayudarte, lo haré. Te voy a dar todas las herramientas y lo que yo hice para salir de esa situación, si es algo que ya yo he podido atravesar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.